Muy bien, colegas, vamos con el CEP Lenguaje 2021, segundo ciclo, preguntas 1 al 16. Entre paréntesis, estas 16 preguntas son de conocimiento pedagógico. Creo que ya les he hablado de que en esas preguntas utilicen mucho, obviamente, sus conocimientos, pero también las habilidades y actitudes que han adquirido tanto en su experiencia como en sus estudios. ¿Ya? Déjense llevar también por el sentido común, pero principalmente por su experiencia. Y siempre favorezcan también la actividad de los alumnos por sobre la actividad de ustedes como profesores, cuando se refiere, por ejemplo, a tipos de estrategias didácticas o qué sé yo. Bueno, dicho esto, vamos con pregunta número 1. Dice, una docente de sexto básico se encuentra ejercitando la comprensión lectora con los estudiantes. Dentro de las actividades les da a leer el siguiente poema con el objetivo de que puedan interpretarlo. Mariposa del aire, hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí. Quédate ahí, mariposa. ¿Estás ahí? ¿Qué estrategia de comprensión lectora sería pertinente aplicar después de la lectura para alcanzar el objetivo propuesto? Bueno, ya recuerden que está ejercitando la comprensión lectora, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la idea es que puedan interpretar el poema. Bueno, yo al leerlo obviamente pensé en una mujer hermosa, es la mariposa, ¿ya? Es hermosa, dorada, verde, en luz de candil, y esta mariposa es voluble, es inquieta, es errática, vuela, no se queda ahí y termina volando, voló la mariposa. Dicho eso, ¿qué estrategia de comprensión lectora sería pertinente aplicar después de la lectura para alcanzar el objetivo propuesto? Bueno, la correcta es, dado la interpretación que yo le he dado, obviamente de marcar los términos que hablan de la mariposa, esos términos de hermosa, dorada, verde, luz de candil, y relacionarlos con el poema. ¿Ya? Yo hice la analogía con una mujer hermosa, me parece pertinente. Bueno, vamos con pregunta número 2. Un profesor de octavo básico trabajará con los estudiantes el siguiente objetivo: desarrollar investigaciones evaluando adecuadamente las fuentes de información consultada. Para ello les propone un proyecto que consiste en escoger un escritor de su interés para investigar acerca de su obra, luego presentar el trabajo a sus compañeros. ¿Con cuál de las siguientes actividades se promueve en los estudiantes la búsqueda apropiada de la información para la realización de los proyectos señalados? Bueno, aquí siempre tienen que fijarse mucho en el objetivo de desarrollar investigaciones evaluando adecuadamente las fuentes de información consultada. Después leer el contexto que se nos propone y tratar de responder la pregunta. Bueno, en lo central, como se trata de desarrollar investigaciones evaluando la fuente de información adecuada, tenemos que tener indicadores de evaluación. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es la D. Recuerden que aquí, en general, no es que esté mala o estas otras alternativas, ya, hay que buscar como la que es más correcta, la que es más pertinente a lo que se plantea. Entonces, lo más pertinente, dado que aquí tendríamos indicadores de evaluación, sería proponer la aplicación de un checklist de los textos encontrados a partir de indicadores como está escrito con claridad, identificar su autor o institución responsable. Ese está muy bueno, porque ese nos hace, por ejemplo, evaluar adecuadamente las fuentes de información. ¿Cuál es la institución responsable? Pues una universidad, por ejemplo, una institución, ¿ya? Presenta un lenguaje técnico y ahí vamos haciendo el checklist. Y vamos entonces evaluando las fuentes de información. De tal modo que la correcta es la 2. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 3. En un octavo básico, durante el desarrollo de la unidad sobre narraciones épicas, un docente trabajará algunos fragmentos del Cantar del Mío Cid, con el objetivo de que los estudiantes contrasten los estereotipos presentes
en el texto con su mundo actual. Contratar los estereotipos presentes en el texto con su mundo actual. En este contexto, ¿cuál de las siguientes actividades responde al objetivo de la clase dando cuenta del enfoque cultural y comunicativo de la asignatura? Bueno, representar grupalmente un pasaje de la obra leída en que se manifiesta algún valor del protagonista, adaptando el texto al lenguaje actual. Podría ser. Escoger individualmente un personaje de la obra leída con el que se siente identificado y compararlo con algún personaje contemporáneo. Luego fundamentar oralmente el motivo de la elección. Tampoco está mala. Eso creo que digo yo, que esa actividad podría ser, busquemos la que es mejor. Ya, esa es la idea. Escribir los valores que se destacan en el personaje principal y luego compararlos con los que practican personas públicas del mundo contemporáneo. Finalmente, exponer el curso el trabajo realizado utilizando un lenguaje adecuado a la situación. Ya. Esta está muy buena y de hecho esta es la correcta. Noten que aquí el personaje principal es obviamente el Miocid. El Miocid es una persona hidalga, honorable, valiente, es un líder, ¿ya? Lo comparamos con personas públicas del mundo contemporáneo, ¿ya? Y tenemos el contraste de los estereotipos presentes con el texto en su mundo actual, ¿ya? Entonces, contrastamos con personas públicas del mundo contemporáneo, con líderes mundiales, por ejemplo, ¿ya? Finalmente exponen al curso el trabajo realizado utilizando un lenguaje adecuado a la situación y ahí damos cuenta de esta parte comunicativa que nos dice ahí, ¿no es cierto? El propósito comunicativo, el enfoque cultural y comunicativo de la asignatura. Claro, contrastamos al personaje y con eso contrastamos también la época, la historia, el contexto, ¿ya? Tanto del pasado, del Miocid, como de lo contemporáneo, ¿ya? Bueno, dado lo expuesto, esa es la alternativa correcta y ese es el argumento para justificar que esa es. Vamos con pregunta número 4. Bueno, un docente en la unidad sobre género lírico en un octavo básico trabajará el reconocimiento de los tópicos literarios. Uno de los objetivos de la clase es que los estudiantes reconozcan en fragmentos de poemas distintos tópicos literarios como el Cólice Virgo Rosas. ¿Cuál de los siguientes fragmentos de poemas es un buen ejemplo del tópico mencionado que podría utilizar el docente con estudiantes que están iniciando en este contenido? Bueno, el Cólice Virgo Rosas, el Corta las Rosas Doncella, se refiere a disfruta de ese cuerpo lozano, vital, juvenil, sensual que tienes ahora. Disfrútalo ahora que eres joven. Y ese siempre nos van a poner este ejemplo, ¿no es cierto? Famoso. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardo en la mano. Hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca, o sea, que envejezca, en este caso la mujer. Hoy y no mañana, oh amante, ¿no ves que en la enredadera crecerá ciprés? Bueno, ese es el clásico Cólice Virgo Rosa, corta la rosa doncella, y es un ejemplo paradigmático, arquetípico. Bien, vamos con pregunta número 5. En un séptimo básico, durante la unidad mitos y relatos de creación, un docente se encuentra trabajando el siguiente objetivo de aprendizaje: analizar la función de los personajes en los mitos de creación. Para ello se ha escogido una selección de relatos creados por diferentes culturas. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para que los estudiantes aborden dicho objetivo? Bueno, todas las culturas tienen relatos de la creación del mundo, de la creación del ser humano, de la creación de las montañas, de los ríos, de los océanos, ¿ya? La mitología griega obviamente nos brinda muchos ejemplos de eso, como por ejemplo
Prometeo creando al ser humano, la diosa aérea formando la Vía Láctea, ella que estaba amamantando a Ulises, y cuando se da cuenta de eso, ¿no es cierto?, saca al niño de su pecho, de su pezón, y desparrama la leche formando la Vía Láctea. ¿Ya? La diosa Gea también ha creado el cielo, el mar, las montañas, qué sé yo. Todas las culturas tienen. De hecho, nuestra propia cultura tiene lo que podríamos llamar un mito de la creación, ¿no es cierto? Dios creó al mundo en 7 días, y también tenemos entonces nuestra propia forma de explicar la formación del mundo, del ser humano. Bueno, dicho eso, elaborar fichas mencionando los personajes, cada mito. No, ahí conoceríamos los personajes, pero tenemos que relacionar la función de los personajes en los mitos de creación. Es decir, Prometeo, cómo está involucrado en la creación del ser humano, del hombre. Entonces, crear esquemas distinguiendo personajes principales, obviamente eso no. Elaborar cuadros en los que relacionen algunos personajes de cada mito con las realidades explicadas en dichas narraciones. Claro. Aquí Prometeo, y explicar el mito y cómo creó al ser humano y después cómo lo protegió robándole el fuego sagrado a los dioses y qué sé yo. ¿Ya? Cómo fue que formó la Vía Láctea, ¿ya? La realidad explicada en dicha narración, es decir, es la creación que ha hecho cada uno de esos personajes en el mito respectivo. Vamos con la pregunta 6. Tras una actividad en la que los estudiantes de un octavo básico tuvieron que escribir un texto informativo, la profesora se da cuenta de que la mayor parte del curso tiene problemas al usar la correferencia, pues incurren en la repetición léxica y no utilizan otros mecanismos como pronombres o deícticos, entre otros. ¿Qué estrategia remedial propuesta por la profesora ayudaría a los estudiantes a reforzar el uso de la correferencia en su escritura? Bueno, la correferencia se refiere a expresiones o palabras que pueden designar lo mismo. Por ejemplo, yo podría decir el presidente de la República, el primer mandatario de la nación, ¿ya? Podría decir esa flor que está en el jardín, como decir esa rosa, ¿ya? Entonces yo digo, la flor está en el jardín, esa bella rosa que está en el jardín, y después en vez de decir, de nuevo repetir la palabra rosa, digo esa flor. ¿Ya? En vez de decir, como decía el primer mandatario, digo el presidente de la República. ¿Ya? El primer ciudadano de la nación. Entonces, esas son correferencias. Y así me evita una repetición léxica que obviamente no se ve bien. Entonces, para usar bien esa correferencia, la pregunta es: ¿qué estrategia propuesta por la profesora ayudaría a los estudiantes a reforzar el uso de la correferencia? Bueno, recuerden que ella les hizo escribir un texto informativo, ¿ya? Entonces, revisar nuevamente las diferentes clases de palabras que pueden para aplicar la correferencia. Puede ser. Entregar a los estudiantes a modo de repaso una guía con listas de sinónimos, pronombres y deícticos que incluya su ejemplo de su uso. Ayuda, pero no apunta directamente. Hacer una corrección entre pares en la que cada estudiante corrija el texto de un compañero, poniendo especial atención a los mecanismos de correferencia. Esa tarea muy buena, pero tiene una debilidad, que los estudiantes justamente están aprendiendo. Entonces, ¿cómo va a corregir y corregir bien algo que no domina? ¿Ya? De tal modo que devolver el texto a cada estudiante con marcas en cada repetición y pedir que las reescriban. Ahí ya está la experta, ¿no es cierto?, que es la profesora, marcando las correferencias y pedir que lo reescriban, reemplazando las repeticiones por palabras que mantengan el sentido de cada enunciado. Bueno, eso sería entonces obviamente lo más correcto, o lo mejor. Vamos con pregunta 7.
Durante la unidad de poesía de un octavo básico, una docente da a leer el siguiente fragmento de un poema a los estudiantes para que reconozcan la relación entre los aspectos formales y el contenido del poema. Alamedas. Rema la rama de álamo arriba, rema la rama, vamos remando. Bajo las hojas vamos volando, sube la savia, mástil subida. Reman las hojas por el torrente de la alameda, vente pues, siente cómo bucean entre los cielos los brazos verdes por el poniente. ¿Cuál de las siguientes preguntas posibilitaría que los estudiantes relacionen la figura predominante con el sentido del poema? Bueno, aquí estamos ante una especie de fluir, ¿no es cierto? Ante un movimiento de remar, un fluir de la naturaleza, ¿ya? Y las palabras nos dan cierta musicalidad, ¿ya? Que implican o nos dan cuenta de ese movimiento, ¿ya? Dicho esto, entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas posibilitaría que los estudiantes relacionen la figura predominante con el sentido del poema? Obviamente que estamos aquí. ¿Existe alguna relación entre los sonidos, entre las aliteraciones o repeticiones que estamos viendo ahí, y lo que sucede con el poema? Claro, obviamente que existe. Ese rema la rama del álamo arriba, rema la rama, vamos remando bajo las hojas, esa musicalidad de esas aliteraciones, nos están dando cuenta de un fluir de la naturaleza. Hay relación obviamente entre los sonidos y lo que sucede en el poema. Y por eso la correcta es la C. Vamos con pregunta 8. Ahí estamos. Una profesora de octavo básico durante la unidad de género lírico desea ejemplificar las figuras retóricas mediante versos de poemas de distintos autores. ¿Cuál de los siguientes fragmentos de poemas puede utilizar un docente para ejemplificar directamente el hiperbatón? Bueno, el hiperbatón es una inversión gramatical, ¿ya? Por ejemplo, lo correcto sería decir la sangre roja y no decir la roja sangre, ¿ya? Es decir, primero el sustantivo y después el adjetivo, ¿ya? Entonces, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Podría haber cierta inversión, pero predomina el temprano, o sea, predomina la anáfora. La noche sosegada, eso está bien. Si fuera la sosegada noche, estaríamos dando cuenta de un hiperbatón. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora. Bueno, aquí tenemos oxímoron, ¿no es cierto? Ideas opuestas, ¿ya? Que nos dan cuenta de una metáfora. La música callada, el oxímoron, la oposición breve de dos ideas. Normalmente solamente dos palabras en el oxímoron, al contrario que en la antítesis a todo esto. La C, con tanta mansedumbre el cristalino tajo, en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba. Bueno, aquí el cristalino Tajo es el cristalino río. El Tajo es un río de España, todo esto. Cruza Portugal también. Bueno, por lo tanto, es decir el río cristalino y no el cristalino río, el que en este caso es el Tajo. Y en la calle caminaba en aquella parte, ¿ya? El río cristalino caminaba en aquella parte. De tal modo que ahí hay inversión. Y por lo tanto, esa es la correcta. Ojos abiertos. Está bien, ojos abiertos. Si fuera abiertos ojos, estaríamos en hiperbatón. Vamos con pregunta número 9. Una profesora de sexto básico evaluará el siguiente objetivo de aprendizaje: escribir textos breves de diversos géneros para persuadir al receptor. Para esto presenta el curso una infografía titulada
efectos del reciclaje y su impacto en el calentamiento global. Luego entrega la siguiente instrucción: lean la infografía y escriban una carta dirigida al director del colegio. Utilicen sus conocimientos y la información leída. ¿Qué otra instrucción debe agregar la profesora para asegurarse de que el objetivo será evaluado? Bueno, obviamente entregarles un propósito comunicativo para ver si logran persuadir al destinatario de la carta, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, escribir textos breves de diversos géneros para persuadir al receptor. Entonces le falta el propósito comunicativo. El propósito de la carta es solicitar contenedores en el colegio para reciclar. Entonces le envían la carta al director y a ver si lo logran persuadir. Y así podemos evaluar el trabajo, porque la idea es que el objetivo sea evaluado. Pregunta 10. Un profesor comenzará a trabajar con un quinto básico la identificación de rimas consonantes. Bueno, esa es donde coincide las vocales y las consonantes a partir de la última sílaba tónica. ¿Ya? Teníamos un ejemplo por ahí en una pregunta que pasamos recién. A ver si la pillo. Ahí está. Rema la rama arriba. Rema la rama vamos remando. Bajo las hojas volando. Mástil subida. Noten que tenemos aquí una rima de consonante. Remando, volando. Y aquí una asonante. Arriba, subida. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos que saber cuál es la última sílaba tónica. Y por lo tanto, obviamente que el conocimiento que necesitamos tener es conocimiento previo, reconocer las vocales y las sílabas tónicas. Y de ese modo podemos identificar las rimas consonantes, en las cuales coinciden tanto las vocales como las consonantes a partir de la última sílaba tónica. Y esa fue la pregunta número 9. Vamos a la pregunta número 10. Está en la misma hoja. Bueno, esa es la que acabamos de hacer. Vamos con pregunta número 11. Un docente en un octavo básico, al finalizar la unidad de género dramático, solicita a los estudiantes que creen un breve texto. Al revisarlo se encuentra con la siguiente creación de un estudiante: una casa como cualquier otra, a la derecha el hijo en la pieza jugando con el computador y a la izquierda el papá sirviendo la once. Hijo, ven a tomar once, es la 10ª vez que te lo digo. Ya voy, dame unos minutos. Ven inmediatamente. Sí, ya voy, es que estoy terminando una partida de Free Fire. Pero el papá ya no aguanta más y va muy enojado a hablar con su hijo para decirle que cómo es posible que esté tan obsesionado que ya no comparta con su padre. Pero papá, es para mi futuro, seré un influencer gamer. El papá se queda en la pieza mirando a su hijo pensativamente y bueno, sigue el diálogo. Lo que está claro es que aquí hubo un narrador, ¿ya? Y en los textos dramáticos hablan los personajes. La historia es contada a través del diálogo de los personajes. Entonces esto no existe. No existe ese narrador. Entonces, ahí está. ¿Qué dificultad en el proceso de aprendizaje se advierte en la creación del estudiante? Confunde la voz de los personajes con la voz del narrador. Vamos con pregunta 12. Un docente está trabajando la puntuación con sus estudiantes de séptimo básico. Para esto entrega una guía que contiene el siguiente ejercicio. Lea el siguiente fragmento y ponga la coma cuando corresponda en el segmento subrayado. Sergio Gómez es un columnista, editor, profesor de castellano y escritor chileno que debe su fama principalmente a las novelas juveniles que ha escrito, en particular la serie del detective adolescente Kiki H. Los estudiantes realizan la actividad correctamente poniendo la coma en el segmento subrayado después de las palabras columnista y editor. ¿Qué aprendizaje previo requieren los estudiantes para aplicar correctamente la coma en el segmento subrayado? Bueno,
Reconocer elementos sintácticos análogos. Bueno, eso es directamente. Aquí obviamente uno de inmediato al leerla ha hecho la cuenta. Gómez es un columnista, editor, profesor de castellano. Echamos la coma de menos de inmediato al hacer la lectura. ¿Ya? Bueno, los elementos sintácticos análogos son palabras que tienen una jerarquía similar, un significado gramatical, están en la misma altura, digamos, una significación sintáctica similar. Sobre todo si hay una enumeración, van compartiendo, digamos, sí, la jerarquía, ¿ya? Comparten la misma significación sintáctica. Y obviamente eso debe ir coma, coma, coma. Así que la respuesta es reconocer estos elementos sintácticos análogos, que repito, son palabras que comparten la misma significación sintáctica o un significado gramatical similar. Por eso son propias las comas en las enumeraciones. Vamos con pregunta número 13. Dice: durante la unidad de poesía, en un sexto básico, en un contexto de evaluación, un docente da a leer a los estudiantes el siguiente fragmento de un poema de Nicanor Parra, para que lo analicen identificando elementos del lenguaje poético. Sueños. Sueño con una mesa y una silla. Sueño que me doy vuelta en automóvil. Sueño que estoy filmando una película. Sueño con una bomba de benzina. Sueño que soy un turista de lujo. Sueño que estoy colgando de una cruz. Sueño que estoy comiendo pejerreyes. Sueño que estoy atravesando un puente. Sueño con un aviso luminoso. Varios estudiantes comentan que el poema no tiene sentido porque es repetitivo y los versos no se conectan entre sí. Atendiendo a los comentarios de los estudiantes, ¿qué pregunta el docente podría guiarlos para realizar una correcta interpretación del poema? Bueno, esta pregunta 13, ¿cómo se relaciona esa repetición aparente y falta de sentido con el título del poema? Bueno, como los estudiantes dicen que el poema no tiene sentido porque los versos no se conectan entre sí, si el profesor les preguntara cómo se relaciona esa repetición y aparente falta de sentido con el título del poema, que es Sueños, bueno, ¿cómo son los sueños? Los sueños son caóticos, son todo lo que referente a lo onírico es ilógico, es fantástico, es fragmentado, es caleidoscópico, como veíamos en otra pregunta, ¿ya? Los sueños no tienen un sentido lógico, son libres, ¿ya? Y por lo tanto, al escribir aquí Nicanor Parra, esto lo hizo como si fuera un sueño, así de caótico, de sinóptico, ¿ya? De fragmentado, caleidoscópico. Bueno, eso. De tal modo que al leer el título, todo toma sentido. Entonces, ahí yo puedo interpretar mucho mejor el poema. Vamos con pregunta 14. Luego de la lectura de un cuento en una clase de un quinto básico, el docente valorará el siguiente objetivo de aprendizaje: interpretar aspectos relevantes del mundo narrativo presentes en el cuento leído. ¿Cuál de los siguientes indicadores daría cuenta del aprendizaje planteado? Bueno, el mundo narrativo se refiere al mundo mítico, al mundo legendario, al mundo fantástico, no sé, al mundo de la ciencia ficción, de todos los mundos narrativos. Entonces, son los hechos de la historia que te dan a dar cuenta en qué clase de mundo estoy. ¿Ya? Estoy en un mundo fantástico, en un mundo legendario, en un mundo mítico, en un mundo real,
¿ya? En un mundo de ciencia ficción. De tal modo que el mejor indicador sería que si el alumno puede explicar cómo el narrador se relaciona con los hechos de la historia. Si el narrador, no sé, puede ser un soldado español en la guerra de Arauco, que va a luchar por una doncella indiana con un mapuche, y él está contando la historia, los hechos de la historia son esos, y estamos en un mundo legendario de leyendas, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Bien, hay muchos mundos narrativos. 15. Una docente de un octavo básico durante la unidad de género lírico evaluará formativamente el siguiente objetivo: comprender las características formales de un poema. ¿Cuál de las siguientes actividades permitirá recoger evidencia directamente del logro del objetivo propuesto? Bueno, todo lo que uno pudiera escribir tiene fondo y forma. El fondo es lo que trata de expresar el autor del escrito, y la forma es cómo lo escribió. En el caso del género lírico, las formas se refieren, por ejemplo, al número de versos, al número de estrofas, hacia los versos, a la métrica de los versos son octosílabos, endecasílabos, si tienen rima y si el tipo de rima es asonante, consonante, ¿ya? Todo eso se tendría que ver con las características formales de un poema. Y entonces, naturalmente, la respuesta correcta es la D. Presentar un poema y pedir a los que identifique mediante una guía de preguntas los versos, la cantidad de versos, la estrofa, la rima, la métrica, ¿ya? Así que ahí está, esa pregunta está clarísima. Y vamos con la última pregunta de esta parte, la pregunta 16. Nos dice: una profesora de séptimo básico aplicará una evaluación formativa cuyo objetivo es comprender el conflicto en una obra dramática. Para ello realizará junto a sus estudiantes la lectura dramatizada de una obra. ¿Cuál de los siguientes desempeños evidenciaría que los estudiantes comprendieron el conflicto de una obra dramática? Bueno, el conflicto siempre es la oposición de los deseos y voluntades de un protagonista y de un antagonista. Y en el clímax, ese conflicto se va a resolver en favor de uno de los dos, ¿ya? Y uno va a ser derrotado y el otro va a salir triunfante en ese conflicto. Por lo tanto, lo esencial para comprender el conflicto es, ahí está, identifican el deseo o voluntad del protagonista y el antagonista de la obra leída. Y eso es todo por ahora, estimados colegas. Nos vemos pronto en una próxima entrega. Muchas gracias.